Ya estamos de vuelta y no queda prácticamente nada para cerrar el 2024 y es un día de muchos balances, también de analizar lo que viene para el próximo año y por eso queremos abordar los desafíos para el gobierno y nos acompaña aquí en el estudio la ministra de Ciencia, hoy por hoy vocera del gobierno además, Aysén Echeverri, que le damos la bienvenida. Ministra, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen día, ministra. A ver, usted en las declaraciones anteriores había hecho un balance y decía que estaban satisfechos con el balance del gobierno durante este 2023. Incluso ayer se le preguntaba al presidente Boric a la distancia y decía que había sido un buen año. Sin embargo, ha traído reacciones varias de parte de la oposición. ¿Hay un nuevo análisis respecto a este balance que realizan ustedes o cómo responden precisamente a esas críticas cuando apuntan, por ejemplo, a la materia de seguridad principalmente que ha realizado el gobierno? Ha sido un año de intenso trabajo y como gobierno nos pusimos el desafío de cumplir, ¿verdad? Cumplir con las necesidades de los chilenos, de las familias, con los desafíos contingentes y también con la necesidad de construir un país que tenga buenos cimientos para enfrentar los desafíos futuros. Y lo mencionábamos ayer en la vocería. Sabemos que existe mucho por hacer, hay desafíos pendientes, por supuesto, pero eso no impide reconocer que se han hecho importantes avances que se han logrado además a través de acuerdos que han sido transversales. En materia de seguridad, creo que la agenda legislativa que se logró aprobar durante el último año, más de 60 proyectos, son un muy buen ejemplo de aquello. Y es trabajo del Ejecutivo, pero también trabajo del Parlamento y del sistema político que se pone de acuerdo en cómo avanzar en esta materia. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, y lo repito, es que hay desafíos. Tenemos que seguir trabajando en enfrentar las importantes necesidades de los chilenos y chilenas, pero también hemos avanzado en herramientas nuevas, en nueva institucionalidad, en mejores coordinaciones, con números muy concretos en materia de, destrucción de armas, 22.000 armas destruidas, 60 leyes, un Ministerio de Seguridad Pública, en fin, hay una serie de nuevas herramientas con las que cuenta hoy día el Estado que nos permite estar mejor preparados para estos desafíos que por supuesto persisten. Ya, pero su mirada no es un poquito autocomplaciente pensando en que uno ve las cifras y más allá de todos los beneficios que traen las nuevas normas, las nuevas leyes, lo que está haciendo el gobierno, ha habido 20, 22 homicidios entre la Navidad y hoy día en la mañana nomás tuvimos 3 ajustes de cuenta. ¿Qué le dice usted a los chilenos que la escuchan probablemente, pero que no les hace sentido las palabras y la directriz que tiene el gobierno hoy día? Y lamentamos profundamente cada una de esas muertes y empatizamos con el dolor de cada una de esas familias. Creo que eso, el hacer una cosa no impide lo otro. Pero también tenemos que reconocer el trabajo que se ha hecho por parte del Estado de Chile, no digo solo el gobierno, el Estado. El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años. O sea, si vemos dónde estábamos hace 5 años atrás, el efecto de la pandemia, no solo en Chile, en el mundo son tendencias globales. Y eso implica que tenemos desafíos para los que a lo mejor no estábamos tan preparados. El crimen organizado, el aumento de los niveles de violencia, son realidades que hoy día los países tienen que enfrentar de distinta manera. ¿Y la receta del gobierno es equivocada en ese caso? Porque la receta del gobierno ha sido el plan Calle Sin Violencia, que para muchos es un fracaso. En el caso de Chile, nosotros tomamos la decisión de abordar la contingencia. Hemos aumentado la dotación de carabineros, aumentamos en 15% el presupuesto en materia de seguridad, publicamos 60 leyes, es decir, enfrentamos en el inmediato, en las calles, con distintas estrategias. Pero los muertos siguen, ministra, o sea, no ha bajado la cifra de homicidios. Pero si me deja terminar, en la contingencia, con distintas herramientas, con estructuras que nos permiten enfrentar la diversidad de desafíos que hoy día existen y con resultados, ya que vamos a hablar de resultados, con resultados que también son claros. O sea, cuando hablamos con los expertos en seguridad, la tendencia al alza en homicidios y crímenes violentos es algo que es muy difícil de revertir y nosotros logramos quebrar esa tendencia. Es un primer paso. ¿Significa eso que la tarea está hecha? Por supuesto que no. Necesitamos seguir avanzando. Pero hay un camino que está mostrando resultados en un área que es extremadamente difícil de abordar. Y si uno mira a nivel global, los países del mundo enfrentan desafíos distintos y cuando uno hace esas comparaciones vemos que por supuesto, sigue siendo una preocupación, por supuesto, lamentamos cada uno de esos homicidios, pero por supuesto también tenemos mejores herramientas que las que teníamos y debiésemos, esperamos, empezar a ver cómo esos resultados se aceleran en el tiempo progresivamente. Aquí no hay varitas mágicas, no son problemas que se pueden resolver con una solución mágica que aborda todos esos desafíos. Ministra, y en este análisis que se hace este año, por ejemplo, si yo la llevo al 2022, podríamos hablar del copago cero, el 2023 la ley de 40 horas, el aumento histórico del sueldo mínimo. ¿Qué reconocen ustedes como gobierno en una iniciativa propia que se puede destacar, que ya, por ejemplo, se puede despachar a ley, por ejemplo, de este año 2024?
Bueno, avanzamos muchísimo en materia económica con el Gabinete de Procrecimiento y Empleo. El gabinete logró destrabar más de 220 proyectos a lo largo de Chile. En ese mismo plan y con esta lógica de abordar lo inmediato, pero también de proyectar hacia futuro, el plan de Data Center, que a mí me tocó empujar desde el Ministerio de Ciencia, y toda la estrategia de inteligencia artificial que nos hace también pensar en el futuro posible, ¿verdad? Son elementos destacados, pero también en lo social, y esto creo que es algo que nos llena de alegría a todos, ¿verdad? El plan de emergencia habitacional ya tiene un 63% de cumplimiento y tenemos 3 regiones del país, Magallanes, La Araucanía y Ñuble, donde el plan se cumplió al 100%. Estos son personas, familias que tienen viviendas, que no las tenían antes. Y eso se suma a un montón de otras iniciativas. Hicimos el recuento. Son 24 carteras, todas ellas con buenos resultados. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho, del Ministerio de Transporte, ¿verdad? El ministro Muñoz me lo contó hace pocos días. Durante el 2024 entregamos servicios de transporte escolar gratuito a más de 65.000 niños en zonas aisladas y rurales. Entonces, las grandes noticias, ¿verdad? Plan habitacional, copago cero que ustedes mencionaban, Ministerio de Seguridad, se suman también a estas que a lo mejor pueden ser un poco más pequeñitas, pero son cientos de miles de familias que se ven impactadas por una gestión que apunta precisamente a mejorar el bienestar de las personas en todos los ámbitos. Ministra, bueno, termina el 2024, estamos en el último día, no hay reforma de pensiones ya, el del 2024 no se pudo lograr. ¿Qué expectativas hay para enero, sobre todo pensando en lo que hemos conocido en las últimas horas, que son las declaraciones de algunos parlamentarios del Partido Comunista que no están de acuerdo con la posición del gobierno, de la propia ministra Jara, que además es militante del Partido Comunista? ¿Hay que olvidarse de la reforma de las pensiones? La reforma de pensiones es un compromiso que hemos adquirido con los chilenos y chilenas de despacharla en enero. Esa es la posición del gobierno y es por eso que la ministra Jara... ¿Con el PC o sin el PC se despacha igual de usted? El Partido Comunista, que es a quien le corresponde emitir esas opiniones, ayer emitió una declaración aclarando su posición respecto a esta materia, que creo que les toca a ellos explicarla. ¿Pero hay molestia por eso? Lo que hay es una voluntad de avanzar en un acuerdo que genere mejores pensiones. Esa ha sido la posición del gobierno, esa sigue siendo la posición del Ejecutivo, esa ha sido también la posición de los senadores y senadoras, y entendemos que seguimos trabajando en esa línea. Las discusiones que se puedan dar son parte del ejercicio democrático. Aquí todas las personas tenemos el derecho de tener y manifestar nuestra opinión, pero cuando se trata de reformas así de sustantivas, lo que necesitamos es la voluntad política de los distintos partidos, de derecha y de las derechas y de la izquierda, que se comprometan con esta necesidad del país, y eso es lo que hemos visto, y en base a eso estamos trabajando para tener una buena reforma de pensiones durante el mes de enero. Ministra, pero usted coincide con el Partido Comunista, por ejemplo, que el proyecto inicial que había es muy distinto a lo que finalmente hoy día el gobierno está cediendo a raíz de lo que solicita la oposición. Los proyectos pasan por procesos de negociación. O sea, si nosotros entráramos a una negociación esperando que lo que ponemos sobre la mesa es lo que va a salir, sería completamente inútil. Sí, pero la distancia entre uno y otro es notoria. Y por lo tanto, existe un ejercicio de contrastar posiciones, de poder llegar, de acuerdo al análisis que hacen expertos, a un buen proyecto. Eso es parte del trabajo legislativo que se hace con este proyecto y con todos los otros proyectos. Y efectivamente hay una distancia, pero el objetivo con el cual estamos trabajando es uno que esperamos genere todos los acuerdos necesarios, que es el de mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, y de mejorarlas ahora, no en 20 años. Y desde el gobierno, ¿cómo se ve esta ofensiva del exalcalde Daniel Jadue, que ayer fue bastante frontal con el gobierno, convirtiéndose nuevamente en un actor ahora en el tema de las pensiones? Insisto, opiniones individuales de líderes de opinión de distintos sectores son legítimas. Estamos todos en un país democrático donde podemos expresar nuestra opinión. Lo que nosotros esperamos como gobierno es que la institucionalidad funcione, que quienes estamos en roles políticos seamos consistentes con el compromiso y con una necesidad de la ciudadanía de muchos años de mejorar las pensiones. Cualquier voz del sector de donde venga que apunte a desviar de ese objetivo es uno con el que nosotros como Ejecutivo evidentemente no estamos de acuerdo. Nosotros queremos avanzar en esa línea. Es que, ¿por qué insistimos en ponerle el nombre? Aquí tenemos que avanzar en un objetivo. Porque es un actor relevante, fue precandidato presidencial, enfrentó al presidente Boric en su minuto como precandidato. Se lo repito, como gobierno tenemos una posición clara. Estamos trabajando en una negociación, estamos propiciando los acuerdos necesarios, estamos sentados en la mesa con el Congreso discutiendo cómo podemos tener una buena reforma de pensiones, con la expectativa de que esto
se apruebe y tengamos ley antes del final del Ministra, pero precisamente ahí donde usted discute este tema, en el Congreso, porque más allá de Daniel Jadwe estamos hablando de parlamentarios del Partido Comunista que también mostraron distancia con este proyecto. De hecho, dicen que el proyecto ya no corra. Entonces, ¿cuál es la comunicación finalmente que están teniendo con esos parlamentarios de sus propias filas que nuevamente se están desalineando de un programa o de un proyecto que prácticamente era uno de los proyectos ejes del gobierno? La posición del Ejecutivo ha sido clara y es el espacio de donde estamos trabajando. Con ese objetivo se discute en el Parlamento cómo mejorar un proyecto que genere este acuerdo. El momento de la decisión es a la hora de las votaciones. Y a la hora de las votaciones, que es un momento al que no llegamos aún, porque esta es una conversación y un trabajo que está todavía realizándose, en ese momento podemos hacer la evaluación. Lo que nosotros sí tenemos claro es que como Ejecutivo y como coalición de gobierno tenemos que avanzar en una reforma de pensiones y esa reforma de pensiones tiene que tener un acuerdo transversal de los actores políticos porque se debate en un Congreso que tiene la configuración que tiene. Entonces, insisto, cuando se trata de pensiones, pongamos a los jubilados y a las jubiladas por delante. Las jubiladas y los jubilados chilenos hoy día tienen pensiones de 46.000 pesos en promedio las mujeres, en mediana, perdón, 155.000 los hombres. Cualquier persona que va a la feria, al supermercado, que necesita comprar remedios, sabe que es insuficiente. O sea, ese es el objetivo con el cual estamos trabajando, esa es la posición del gobierno. Vamos a estar hasta el último minuto en esa posición para lograr ese acuerdo durante el mes de enero y lo vamos a lograr en la medida que tengamos el acuerdo de los parlamentarios, que también entendemos están en esa disposición y lo valoramos. Ministra, pero no es honesto reconocer, por ejemplo, que les complica que se desalinee el Partido Comunista, porque no es primera vez. Lo llevo también al caso de su partido, el Frente Amplio, o lo llevo a leyes anteriores tan importantes como ustedes, como el Ministerio de Seguridad, como el uso de la fuerza, entre otros. Aquí no hay ninguna complicación. Aquí lo que hay es un ejercicio democrático de partidos y liderazgos políticos porque que emiten se le pide alinear de una negociación que se está dando en el Congreso, con su mismo sector si no funciona. De una negociación que se está dando en el Congreso, de una voluntad del Ejecutivo de llegar a un acuerdo y de un objetivo común que, insisto, es el de mejorar las pensiones de los jubilados. La discusión política es algo a lo que no le tenemos que tener miedo. La discusión política es parte del ejercicio democrático y los principios y objetivos del gobierno son claros, lo hemos repetido hasta el cansancio. Queremos mejores pensiones para los jubilados y las jubiladas y con ese objetivo vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando hasta que esto ocurra. Ministra, vamos a otra materia. Vamos a los números. Terminamos hoy día el 2024. Ayer conocimos el desempleo 8.2. El país está creciendo en torno al 2%. La inflación entre 4, 4.7. Depende cómo se mire. ¿Está conforme el gobierno con el manejo económico que ha habido durante este año o esperaban un poquito más? El manejo económico del gobierno ha sido uno que comenzó con una situación bastante compleja. Hay que recordar que al inicio de este periodo de gobierno teníamos una inflación de 2 dígitos. Por la pandemia. Post de la pandemia, por supuesto, en una situación global a nivel mundial, ¿verdad? Bien compleja, donde la inflación estaba en 2 dígitos. A partir de ahí se ha hecho un trabajo muy serio y consistente desde distintas leyes, desde distintas iniciativas, donde hemos, primero que nada, lograr estabilizar esa situación. Y hoy día no estamos con una inflación de esa envergadura. ¿Está fuera del rango meta? Sí. Pero estamos hablando de inflaciones bastante más pequeñas de lo que teníamos hace 2 años atrás. Creo que es importante resaltar aquello. Y controlar la inflación no es un ejercicio fácil, ¿verdad? Es cosa de ver lo que está pasando en el resto del mundo. Junto a eso tenemos un nivel de crecimiento que está en la línea de lo proyectado por el gobierno, un nivel de crecimiento que da cuenta de fenómenos que son también internacionales. Hoy día la tasa de crecimiento de países como China, de Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales, también está a niveles más bajos que lo que habíamos tenido en años anteriores. Y en torno a eso se han generado distintas iniciativas por parte del gobierno. Las distintas leyes del pacto fiscal, la ley antiilusión, que ya fue aprobada, por ejemplo, es una de ellas, el Gabinete de Procrecimiento y Empleo, pero además, y de esto quizás no hablamos tanto, y me toca a mí como cabeza de la cartera de Ciencia y Tecnología, hemos hecho el ejercicio de incorporar también una mirada de futuro en este crecimiento, porque hoy día sabemos que nuestras industrias tradicionales pueden modernizarse aún más con la incorporación de tecnología y se trabajó intensamente en aquello durante el 2024. Sabemos también que Chile tiene un potencial gigantesco en materia de economía digital, que es una de las áreas que más rápido crece en Chile y a nivel global, con la posición de nuestro país que es de liderazgo absoluto. O sea, Chile lidera
en materia de economía digital en Latinoamérica y eso también es un potencial de crecimiento futuro. Entonces, lo menciono porque, insisto, en todas las áreas nos hemos preocupado de abordar la emergencia, en el fondo, la inflación, la necesidad de tener una adecuada responsabilidad fiscal, en fin, el inmediato, pero también de construir un camino de futuro que nos permita no solo resolver el problema inmediato, sino que proyectar un futuro posible para nuestro país de mayor crecimiento, por supuesto, que es lo que todos queremos, mayor seguridad, mayor bienestar. Ministra, y en ese proyectar, ¿cómo ven el 2025 con proyectos que son emblemas, ejes de lo que ha sido o lo que fue la campaña incluso de gobierno del presidente Gabriel Boric? Le habló, por ejemplo, de la condonación del CAE, el proyecto del aborto que iba a ser ingresado, cambio de fecha. Ya hablamos de la reforma de pensiones. ¿Cómo ven en un año que sobre todo es el último año de gobierno, pero además un año electoral? ¿Creen factible que esos gobiernos tan importantes o emblemáticos puedan ver luz verde? Nosotros vamos a estar trabajando hasta el último día en impulsar estas reformas que sabemos son importantes, son deudas de muchos años, son compromisos que hemos adquirido y por lo tanto, igual como hemos hecho con pensiones, igual como hemos hecho con la ley de permisos sectoriales, que es fundamental para el crecimiento económico, vamos a trabajar, a estar ahí buscando los acuerdos necesarios para que se cumplan. Pero además vamos a seguir con las herramientas que son propias de la gestión. Les mencionaba los 65.000 niños en zonas rurales, pero junto a eso estamos incorporando innovadoras herramientas de gestión en materia económica, como el bolsillo familiar electrónico, que se ganó un premio a Boni, muy bonito, el año pasado, en materia de salud, en fin, en todas las áreas vamos a seguir trabajando con ese objetivo. O sea, aquí el objetivo como gobierno no cambia y no ha cambiado desde el primer día, que es que necesitamos construir un país que genere mayor bienestar para todos los chilenos y chilenas. Ministra, estamos partiendo un verano con mucho calor. Hoy día en Santiago proyectamos 32, casi 33 grados. Ya hace calor. ¿Cuán preparados estamos para esta temporada de incendios forestales? Hemos visto que el presupuesto es bastante inédito, pero hay crisis de brigadistas, no mucha gente quiere, comparado con otros años, postular a CONAF. ¿Podemos estar tranquilos de que se va a enfrentar de buena manera esta temporada, a pesar de que el fuego va a llegar y con eso no hay vuelta? Agradezco la pregunta porque el esfuerzo en materia de incendios es uno que tenemos que hacer colectivamente. Hoy día sabemos que el 99% de los incendios son por causa humana. Algunos de ellos por simple negligencia, otros por mala intención de generar incendio. Y respecto de los segundos, el generar un incendio con intención de hacerlo es un crimen, es lo mismo que portar un arma de fuego. Y en ese sentido, como gobierno hemos estado trabajando en dos líneas. La primera, prepararnos, ¿verdad? 156.000 millones de pesos invertidos, hay más de 77 aeronaves nuevas, 2 tánkers que nos van a permitir enfrentar con mejores equipamientos estos incendios. Estamos en un acuerdo público-privado con distintas organizaciones, entre ellas la Corma, que ha aumentado el número de brigadistas. Estamos hablando de cifras sustantivas en brigadistas, en tecnología, en equipamiento. Pero prevenir un incendio es mucho más fácil que combatirlo. Y podemos tener todas estas herramientas que ojalá no las utilicemos y tener una buena temporada de incendios si es que somos cuidadosos, si es que somos capaces de apagar las fogatas, no hacer fogatas donde no corresponda. Si es que vamos a usar una de estas máquinas de construcción que sacan chispas, preocuparnos de que el lugar esté resguardado. Por supuesto, denunciar si es que vemos cualquier actitud sospechosa o algún humo por ahí que a lo mejor no nos esperábamos. Hay un número de teléfono, el asterisco 4242, que es de denuncia segura y anónima, que necesitamos que todos lo utilicen. Entonces, sí, tuvimos una temporada de incendios extremadamente terrible el año pasado. Creo que todos tenemos que aprender de esa experiencia y ojalá este 2025 tener una temporada más calma, pero no hay que bajar la guardia. O sea, hasta ahora hemos logrado una situación controlada, pero no podemos bajar la guardia y esto se requiere de esfuerzo compartido de todos y todas, así que aprovecho el espacio para hacer un llamado a que nos cuidemos todos juntos. Ministra, ayer un nuevo portazo, esta vez del Tribunal Ambientalista de Antofagasta, al proyecto Dominga, en donde se le rechazó precisamente al gobierno este recurso de reponer finalmente lo que el Comité de Ministros había rechazado. ¿Cómo lo toma el gobierno este nuevo portazo que se le entrega y si ya finalmente es el último recurso que podrían presentar ustedes, una batalla perdida ya? Esto es parte de un proceso. Los procesos de aprobación de proyectos tienen distintas etapas, algunas de ellas que llegan a fases judiciales. El caso de Dominga no es la excepción. Lo que sí es distinto en este caso es lo que ocurrió hace 2 semanas atrás, cuando se reunió el Comité de Ministros, dando cumplimiento a lo que señalaba el fallo,
Y a propósito de que ese comité de ministros había pronunciado respecto del caso Dominga con anterioridad, tuvieron que inhabilitarse, ¿verdad? Esto es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Este es un comité que está conformado por ley. Y por lo tanto, quedamos en una situación donde está indefinido. Tenemos preguntas respecto de cómo tiene que ser esa composición del comité de ministros y sobre todo su presidencia, dado que los ministros actualmente en la cartera se encuentran inhabilitados. Para resolver eso se hizo una consulta a Contraloría, precisamente porque necesitamos dar certezas y estar seguros de que estamos todos actuando en el marco de la legalidad en un proyecto que sabemos es un proyecto emblemático. Entonces, estamos a la espera de ese análisis que por supuesto requiere de un tiempo por parte de la Contraloría y además pues, en sede judicial a través de lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental, haciendo uso de los recursos que son propios del sistema de evaluación de impacto ambiental, recursos que también son judiciales y que se van resolviendo a medida que avanzan unos con otros. Por lo tanto, respecto de este último, yo no hablaría de portazo, sino que hablaría de una fase más en un proceso que todavía tiene instancias pendientes y que esperamos se resuelva de buena manera y acorde a lo que la regulación establece. Ya, pero con 2 rechazos anteriores, el gobierno entonces va a seguir insistiendo para intentar que este proyecto no se haga. Se hace un análisis por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Ministros, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la contraparte de todos estos proyectos, y en base a los antecedentes que existen del proceso se determina si es procedente o no procedente establecer un nuevo recursos que están disponibles y que son regularmente utilizados por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, es parte de ese proceso. Ministra, lo último, el presidente Gabriel Boric nos responde pregunta a la prensa desde mediados de octubre. ¿Esa es una estrategia que se va a mantener para el año 2025? El presidente habla a la ciudadanía en cada una de sus pautas nacionales e internacionales. Pero no hace un ejercicio básico de la democracia que es dejarse interpelar por los periodistas. Lo hace a través de sus ministros, razón por la que estoy acá respondiendo preguntas. Sí. Lo hace a través de las distintas carteras y eso es lo que los presidentes requieren hacer, ¿verdad? Hablar a la ciudadanía, referirse a las necesidades, hacerlo en materia nacional e internacional y, por supuesto, a través de sus ministros que estamos permanentemente desplegados en los medios de comunicación y en los territorios, pudiendo hacernos cargo de esa pregunta. ¿No hay una estrategia de silencio? El presidente, insisto, habla en sus pautas nacionales e internacionales y a través de sus ministros. Ministra Isenet Echeverri, en este caso vocera de gobierno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Por estar acá, que lo vaya muy bien. Y cuídense en las fiestas. Sí, es importante llamado. Exacto. Para que nos veamos en 2025. Que todos nos muy cuidemos. Buen año. Muchas gracias. 10 de la mañana con 20 minutos, vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en La Mañana Informativa.